Bueno chicos, empezamos con el nuevo, digamos, otra paso a paso de nuestro último taller, clase de taller que correspondía a cómo dibujar una hoja, ¿ya? Eh, bueno, la especie que elegimos, ¿cierto? Es este cardenal, ¿cierto? Que yo lo pegué en una croquera, porque la idea es que los ejercicios que vamos haciendo los podamos guardar, idealmente en una croquera. Los dibujos, todo lo que apoyo que encontremos de información, siempre en una croquera, ¿cierto? Y el primer paso es dibujar con sus venitas, ¿cierto? La hoja con todos sus detalles. Y antes hicimos un ejercicio para poder obtener nuestras vetas principales, que podemos a través de eso también calcar, que nos ayude. Eh, pero antes de ponernos a dibujar, me gustaría comentarles que es súper importante que nosotros podamos tocar nuestra hoja, ¿ya? Con el dedo, el texto. Poder fijarnos en nuestras venas centrales, que no es ni recta ni curva, que se va moviendo, con una regla al lado y compruébenlo, ¿no? La vena principal se mueve en dirección o a cada vena secundaria que sale. La vena secundaria y la vena central son más delgadas en la puntita, ¿cierto? Cuando llegan al final del borde. Observa cómo la vena central sale de la hoja y se conecta en el peciolo, ¿cierto? De aquí del centro. La forma de la hoja es como un valle y un río, o como un río, o como un libro abierto. Cada mitad tiene su ángulo y por tanto luz y sombra. Observa el contorno, la forma de la hoja. Es importante dibujar con márgenes correctamente. Identifica bien ese detalle o esa característica. Cómo es la punta, cómo es la base. En este caso no tiene punta, ¿cierto? Porque es redonda. Qué textura tiene, si tiene pelo, si tiene curva. Idealmente este instrumento nos ayuda muchísimo, ¿cierto? La lupa, para poder ver todo eso y poder resolver un buen dibujo, como el que tenemos aquí, que está bastante en los detalles. Y aquí yo les decía que era importante que ustedes cuando empiecen a dibujar lo encuadren, ¿ya? Lo mismo que como cuando hicimos el primer trabajo de botánica, encuadrarla, medirla, yo la medí, cuánto medía, entonces así más exactitud todavía. Y a partir de esta que hice aquí, yo la calqué acá, ¿ya? Cuando uno tenemos un dibujo principal bien hecho, podemos calcarlo y traspasarlo. ¿Cómo se calca? Hay dos formas de calcar. La que se usa normalmente es con un papel transparente, ¿ya? Entonces, en donde nosotros hacemos el dibujo, ¿cierto? Con mucho cuidado, lo sujetamos con un papel tipo scotch o una cinta adhesiva de cualquier tipo. Y lo calcamos con mucho cuidado. Calcamos con mucho cuidado, ¿ya? Todas sus formas, todos sus detalles, que ya predibujamos. Después, si yo lo quiero pasar, yo lo pasé acá abajo, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Por el revés, yo le pongo grafito suave. Y pongo donde la coloco, ¿cierto? Haciendo donde quiero dibujarla, ¿cierto? Ahí. Y dibujo sobre ella, por las mismas líneas que yo ya dibujé. ¿Ya? Y después retoco lo que no alcancé a dibujar, reviso bien con en este caso con la de arriba, que me falta. Aquí faltan, por ejemplo, algunos detalles de algunas que estoy viendo la ilustración de arriba, ¿cierto? Y con esto, ¿qué logramos? Que esta hoja nosotros la podamos reproducir siempre, calcarla
cuántas veces nosotros necesitemos. Queremos hacerla de nuevo. Tenemos el dibujo. Lo repetimos, ya no tengo que dibujar de nuevo. La calco. Esa es una forma. Otra forma ya más folclórica, yo le he dicho, es poner una ventana, ¿cierto? Con luz de día. Y la otra forma sería poner un papel acá. Si no tienes papel, sobre todo si tú no tienes papel transparente. Y poner una ampolleta acá abajo. Una lámpara. El papel encima, ¿cierto? Acá, por ejemplo, pongo un papel blanco y abajo pongo una ampolleta. Esa es otra forma también calcar de forma más doméstica, se puede decir, sobre todo en tiempos de ahora que no podemos acceder a materiales como este papel, que es un papel diamante, ¿ya? Hay uno más delgadito que se llama papel sueco, es más delgadito que el diamante. Y ya como papel transparente también pudiera servirnos el papel mantequilla, que no es tan transparente, pero podría servirnos, ¿sí? Para dibujar, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio, ¿cierto? Observamos, tocamos, nos encantamos, averiguamos cómo se llama, cuál es el nombre científico, si esto lo hablamos, ¿cierto? Que corresponde a una Pelargonium hortorum, ¿ya? Estudio de hoja, agregamos siempre en la parte de abajo qué ejercicio, estudio de hoja, cardenal y su nombre científico. Pelargonium hortorum. Y también en un ladito poner la fecha, que no se nos olvide. ¿Ya? Para que sepamos cuándo hicimos este estudio y este trabajo. ¿Ya? Antes de seguir con la ramita que les pedí que dibujáramos, ¿cierto? Una cosa importante. Cuando empecemos a dibujar, vamos a observar lo oscurito, la sombra. Eso tenemos que hacerlo con harto cuidado. Idealmente usar 3 tipos de sombra. Una suavecita, podemos hacer primero la suavecita. Después pasar una segunda mano donde veamos más sombra. Y agregar una última en lo ya más profundo. Que por ejemplo, en esta hojita podría ser, los más profundos podrían ser estos. Porque yo observo con mi lupa, ¿cierto? Que tengo más cargado aquí en estos inicios, que siempre donde convergen las venas generalmente está la oscuridad, ¿eh? Ahí. Yo tengo esta herramienta que es un lápiz difuminador, ¿ya? Me sirve para difuminar, para esparcir el grafito. Si ustedes no tienen, podrían pasar un algodoncito, ¿eh? Para ayudar, un cotonito más bien, porque el cotonito igual lo manejas un poquito y aprovecho de difuminar, ¿ya? Ese es como primer paso para empezar. Esto hágalo con cuidado, dense el tiempo, porque lo más importante es el dibujo. Si un dibujo está hecho, yo creo que ya avanzamos con un 60-70% bien el trabajo, porque la pintura ya sería un apoyo. Teniendo esto ya sé dónde dibujo más claro, dónde dibujo más oscuro. Bueno, vamos a hacer un paréntesis solamente para explicarle este que es un instrumento que es bastante útil, quizá si ustedes quieren hacérselo para entender el movimiento de una hoja cuando les toque trabajar. Es una mica o un plástico duro, más o menos duro, en donde yo dibujé una hoja sencilla con sus venas, pero definí un color para el centro, un color para un borde y un color para el otro. Le puse puntito en realidad porque no tenía como otro lápiz permanente. Y un alambrecito que sea un poco moldeable y afirmado con scotch. ¿Ya?
Entonces, esto nos va a servir para entender el movimiento como entre cuando nos toca el momento de dibujar, ¿ah? Que es bien difícil, ¿ah? Cuando tú te adentras ya al detalle de una especie, hay cosas que, que, que para dibujar son complicadas. Pero bueno, eso requiere de solamente... Ahí voy a fijarlo porque se está soltando. ¿Ya? Entonces, yo con esta puedo darle la forma que yo veo que la hoja puede tener, que puede ser esa, ¿cierto? O esa. Ahí voy viendo en relación al modelo que tengo y cómo dibujarla con esto. ¿Dónde empieza la vena central? ¿Dónde termina? ¿Qué parte se ve? ¿Qué no se ve? ¿Cómo funcionan sus venas laterales? ¿Cómo el borde? ¿Ya? Y hay un ejercicio que puedan hacer, los que quieran, por supuesto, que es el siguiente, que les voy a mostrar inmediatamente, que es justamente con este moldecito de ejercicios, que es encuadrar las hojas, ¿ven? La vena central, cuál es su margen, arriba, abajo, de lado, mirar desde arriba, ver el ángulo que tiene la hoja, marcar, siempre cuadrar en un rectángulo, ¿ya? Esos son ejercicios de movimiento para aprender a dibujar y soltar un poquito la mano, ¿ya? Y entender cómo está construida una especie, ¿ya? Pero si quieren ustedes pueden hacer. Siguiendo con el ejercicio, yo dibujé mi plantita, ¿ya? Que aquí la tengo, ya está un poco marchita ya de la que la hice el otro día. Ya traté de pegarla con scotch, la medí, ¿cierto? Y la dibujé en este papel transparente, ¿ya? Yo lo hice ¿para qué? Y aquí mismo hice el estudio de sombra, más o menos, ¿cierto? Traspasé, dibujé, me guié un poco por el dibujo de acá, fui dibujando para dónde va la raya, cuánto mide el tallo, cuánto mide la cajita central. Podía quizá dibujarla, ponerla ahí encima para tener algunas guías de dónde empieza, dónde termina. Es una forma buena de dibujar. Esto también se puede hacer en un papel blanco, perfectamente, si tú no lo tienes. Y después, con esta imagen que ya está súper bien analizada, dibujada, que yo creo que ya está terminada, la traspasé con el mismo sistema, bueno, con una lámpara en realidad, ¿ya? Y la traspasé a mi papel blanco, ¿ya? Con sus detalles, sus venitas, ¿ya? Para que esté lista cuando podamos empezar a pintar, ¿ya? No olviden que medir el ancho y el largo de la hoja para hacer un rectángulo, dibujar la vena central principal, después el contorno, ¿cierto? Fijarse en el ángulo que tenga y construir a un lado de la hoja y después del otro. Esos son como los pasos a dibujar, para empezar a dibujar, y serían los mismos pasos para dibujar la ramita con sus dos brotecitos que más o menos le pedí que debería tener la plantita, ¿ya? La idea es que el ejercicio tengan puesto su vena, o sea, su plantita y al lado su hojita, ¿ya? Que puede estar la pueden pasar una vez que la tengan. Yo la tengo en mi cuadernito, ¿cierto? La voy archivando, ¿ya? Después esto se archiva, se guarda y la dejo lista para dibujarla en otra ocasión, ¿ya? Qué importante más, darle consejo que aparte se recuerden sus partes, ¿cierto? Que el nervio principal, que tiene un tallo, que tiene una yema auxiliar, un peciolo, ¿cierto? Que es el palito, de donde nace también, cómo empieza, ver bien cómo empieza un palito y dónde termina. Siempre tiene rayitas a veces que dividen un lugar de otro.
En esta especie tiene como rayitas que van en una distancia de otra. Tiene como unas cicatrices también. Tiene como unas pequeñas cicatrices. Todos esos detallitos hay que observarlo. El borde, que nos quede lo más parecido al que estamos viendo, ¿cierto? Que tenía un borde crenado, ¿ya? Que era así como tiritoncito, ¿ya? El embés, ver bien la puerta de afuera, el ápice donde termina. El as, el nervio, todas las partes, revisarlas en el PowerPoint que les mandé hace unos días, ¿ya? Así que eso sería como el paso a paso, chicos. Recuerden que los materiales para esta clase son bien sencillos porque es un lápiz, una goma de borrar. Los que quisieran hacerlo en el dibujo, primero este está en grafito, ¿ya? Y después yo le puse encima el lápiz negro, ¿ya? Porque para borrar, para si me equivoco, le puse encima el lápiz negro para tenerlo, digamos, de forma más visible, para guardarlo, porque esto con este dibujo yo lo puedo dibujar. Y no se olviden de dibujar, sacar una fotografía, ¿ya? Cuando empiezan a trabajar, porque yo ya tengo mi especie súper marchita. Entonces de aquí a la otra clase el color ya no va a estar. Pero si yo la guardo en una fotografía, voy a tratar de poner la agüita, de todas maneras, para que esté, pero es difícil que se conserven tan tiernas, tan cuando estamos recién dibujando. Entonces el apoyo de la fotografía nos va a seguir muchísimo. Entonces, los materiales, ¿cierto? Un lápiz tinta, una goma, nuestro papel, que puede ser una hoja de blog, y idealmente algún tipo de papel acuarela porque son más gruesos, ¿ya? Y después, al momento de pintar, siempre vamos a trabajar con varias capas, entonces es importante tener uno de mejor calidad. Bueno, espero que les haya gustado este paso a paso. Y cualquier consulta por interno, ni un problema, cuando ustedes quieran. Nos veremos en la próxima clase. Adiós.